Hola viajeros, somos Mimi y Will. Universal Studio es famoso por su Halloween Horror Night. Todos los años, por la fecha de este video, genera la mejor experiencia para las casas de terror que pueden existir en el planeta. Ha sido galardonada muchas veces. Vamos a mostrarles las casas, vamos a darles unos tips, porque no solamente son estas casas del terror, también se abren otras atracciones que con el parque haces un 2x1, disfrutas atracciones y entras a las casas. Empecemos. ¿Listo para disfrutar del festival? Para llegar al evento tienes múltiples opciones. Si te hospedas en un hotel de Universal, puedes aprovechar el transporte gratuito. Si vas en auto, el estacionamiento tiene un costo de $32. Debes tener en cuenta el personaje donde estacionas para no perderte, ya que el estacionamiento es enorme. Te recomendamos llegar temprano para evitar largas filas. Puedes optar también por el transporte público con tarifas de solo $2 por trayecto, que te deja cerca al parque. O si prefieres plataformas como Uber o Lyft, el costo varía dependiendo de la distancia. Este tipo de transporte te dejará en la zona de Jurassic Park. Antes de entrar al parque, atraviesas el espectacular City Wall, el cual te detallaremos en otro video. Ahora sí, bienvenidos al mejor festival de terror del mundo. Esta sería la versión 33 del Halloween Horror Nights. Esta es la entrada que nos recibe. Esta es nuestra bienvenida. Todo es una locura. Universal Studio está muy alejado de ser un parque exclusivamente para niños. Pensaría que es hecho principalmente para adultos y por default también entrarían niños. En este festival anual, realizado no solo en Estados Unidos, sino también en Singapur y Japón, los parques se llenan de zonas de miedo, espectáculos en vivo y diferentes atracciones diseñadas para aterrar a los visitantes. Claro, la principal atracción son las casas embrujadas, como Triples of Terror, que es una de las más intensas, por ello este tipo de tiempos de espera. Otra de las casas más esperadas es la de Ghostbusters Frozen Empire, inspirada en la franquicia clásica. Aquí te sumergirás en un mundo helado lleno de criaturas espectrales. La atención al detalle es impresionante, como si hubieran traído el set de la película directamente al parque. Ahora, si eres fanático de las películas de terror de serie B, no puedes perderte Cinema 2, una casa que recrea un maratón de películas ficticias llenas de monstruos clásicos y caos sangriento. Prepárate para saltar de susto en susto en esta casa que rinde homenaje al cine de terror retro. Para los que aman el suspenso, está A Quiet Place. Aquí tendrás que moverte en completo silencio si no quieres ser cazado por las criaturas que responden al más mínimo sonido. Es una experiencia aterradora y única que te mantendrá en tensión constante. También está la casa del terror Goblin Fest, donde un festín está en marcha y tú podrás ser el próximo plato principal para goblins, orcos y brujas. El nivel de detalle en esta casa es alucinante, con criaturas que parecen salir directamente de un cuento de hadas macabro. The Museum Daily Exhibit se centra en un museo de folclore que acaba de inaugurar una nueva exhibición, la piedra pútrida. Este artefacto libera un espíritu que empieza a descomponer todo a su paso, incluido tú, si te acercas demasiado. Desafortunadamente por políticas del evento, y afortunadamente para ti, está completamente prohibido grabar dentro de las casas, lo cual te permitirá sorprenderte sin spoilers. Además, el ambiente oscuro y los efectos especiales están diseñados para crear una experiencia inmersiva. Así que prepárate para el miedo real. ¿Te atreves a enfrentarlas todas? Si es así, estarás viviendo una experiencia llena de sustos y emociones que nunca olvidarás. Como gran plus del evento, tienes algunas de las atracciones del parque abiertas, las cuales, al no ser el centro de atención, tendrán tiempos de espera mucho menores a los de un día normal. No olvides que en la aplicación de Universal puedes consultar estos tiempos de espera constantemente, no solo de las casas de terror, sino también de las atracciones y los restaurantes para que planifiques tu noche al máximo. Este es el área de Springfield, otra área que está disponible abierta para que podamos visitar y es una de las mejores de Universal. Puedes comer en la pizzería de Luigi, pizza obviamente, en Cletus Chicken puedes pedir pollos, comida de mar aquí y nosotros vamos por la taparteria de la Krusty Burger. La Krusty Burger 12,99 y en combo 17,49 más tacos.
Y si hay una zona que todos adoran visitar en Universal Orlando, es sin duda Harry Potter. Allí puedes explorar el mágico mundo de Diagon Alley. Además, encontrarás tiendas icónicas, restaurantes temáticos y la famosa atracción de Harry Potter and the Escape for Gringotts. Por supuesto, no olvides probar una deliciosa Butterbeer, una bebida clásica que solo encontrarás en esta tierra mágica. Como te comentábamos antes, durante Halloween Horror Nights hay algunas atracciones abiertas que no solo te permiten disfrutar de la adrenalina habitual del parque, sino que también te ofrecen una excelente oportunidad para descansar un poco del ambiente aterrador. Pero no todas están siempre disponibles. Entre las que generalmente suelen abrir sin falta están Rocket, La Momia, que es una de mis favoritas, y Men in Black Alien Attack, donde compites con tus acompañantes. Claro, no olvides que puedes ahorrar aún más tiempo en filas si utilizas Single Rider. Sin embargo, es muy importante estar atento a la aplicación de Universal, ya que las atracciones pueden abrir o cerrar durante la noche dependiendo del evento o hasta del clima. La reserva la haces desde la página de Universal Orlando, lo dejaremos aquí en la caja de la descripción. Vas a boletos, seleccionas Universal Studios, buscas los boletos. Un día seleccionamos adultos, para este ejemplo. Vamos a seleccionar la fecha de octubre 31, aunque desde septiembre ya puedes hacer la reserva para Halloween y cuesta $153,36, un día de boleto normal para nuestro ejemplo. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con el evento de Halloween Horror Nights. Buscamos los boletos que se encuentren en venta. Repito, esto es para comparar cuánto cuesta un boleto normal y cuánto cuesta en la noche de Halloween Horror Nights. Lo hacemos solamente para el evento, seleccionamos un adulto, comparamos con la fecha del 31, $88. Esto nos costará $93. Es aquí donde está la diferencia y se pueden hacer tanto las casas como las atracciones. Es aquí donde obtenemos este plus del 2x1. Bueno, viajeros, ya son las 2 de la mañana, ya es hora de irnos a descansar. Ya pudimos recorrer varias casas del terror, algunas de las atracciones que estaban disponibles, pero ya es hora de descansar un poco. Este plus es genial, el tener el acceso a muchas atracciones que se abre para este festival. Adicional a las casas del terror, pues es algo magnífico, es tener un 2x1 respecto al festival y las atracciones del parque normal. Pero bueno, ya 2 de la mañana, ya estamos súper agotados y será hasta una próxima aventura, viajeros. Chao. Chao. Déjanos tus preguntas en los comentarios. No olvides darnos tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que seas el primero en recibir información útil para tus viajes. Y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Chao!